Ok. ¿Soy malo, sí o no? Voy a ser malo. Abraham, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a la iglesia? El domingo. Al culto de los domingos. Ah, tú estás yendo ya. ¿Cómo así? Yo siempre voy a la iglesia. Porque según yo recuerdo, después de que tu iglesia volvió a abrir, después de después de la pandemia, tú Bueno, la pandemia no faltaste. se ha terminado. Ok, después de las De los regulaciones cierres. y los cierres por la pandemia, tú no estabas yendo a la iglesia. Sí, yo sí. Cuando abrió, comenzamos ahí. Sí. Judy todavía estaba embarazada. Cuando ella dio a luz Ah, fue. fue cuando diste a luz, que dejaron de ir por un año Bueno, casi. las últimas, no, claro que no, porque Vera no tiene un año. Las últimas semanas, sí, del embarazo y los primeros meses de Vera, sí, no fuimos presencialmente. Wow. ¿Y tú te consideras cristiano después de eso? Claro. Señores, esto es Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar. Este hipócrita que tenemos aquí es Abraham Sánchez. Y déjenme decirle que yo he ido a mi iglesia todos los domingos, después de que abrió Wow. de la pandemia. Nunca he faltado. Pero bueno, yo estaba asistiendo a un grupo pequeño de la iglesia. Eso no cuenta. ¿Eso cuenta? No sé. Bueno, ¿qué pasa? Estábamos buscando temas para hablar esta semana y se me ocurrió algo que he escuchado demasiado últimamente porque con el COVID la asistencia a la iglesia ha disminuido significativamente. Drásticamente. Sí. Y eso como que no le gusta a los pastores. Entonces, pero no por nada malo, sino que obviamente es una preocupación. Claro. Entonces, he escuchado, de verdad, Abraham, yo he escuchado demasiados sermones seguidos de diferente gente sobre ir a la iglesia, sobre asistir a la iglesia. Y los domingos especialmente, pero también otros días en otros cultos. Pero sobre todo Mm. ir a la iglesia los domingos. Entonces, yo quisiera que habláramos de ir a la iglesia. O sea, ¿hay que ir a la iglesia obligado? Esa es la pregunta de... Hay muchas preguntas que pudieran surgir de aquí a que se acabe el episodio, pero vamos a empezar con esa. ¿Hay que ir a la iglesia obligado? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Dónde que está eso? En Hebreos, al final. Ya. Que él Ah, como que dice varias cosas y entre una de ellas creo que es en Hebreos. déjame Estoy ver. seguro. Yo creo que sí. Pero entonces, o sea, eso significa que, porque Eh, congregarse no significa ir a la iglesia. Congregarse es Era algo juntarse y que, ya. con lo cual, según André diría, ponerme necio y decir que es ir a la iglesia. Porque, ¿qué es la iglesia? Sí, en Hebreo 10:25. ¿Qué No es la dejando de iglesia? congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Se acerca. Aquel ¿Qué día. es la iglesia? Claro, porque tú dices ir a la iglesia implica que la iglesia es un sitio al que uno va. Lo cual es completamente erróneo, ¿verdad? Exacto. Ok. Yo conozco hermanos de algunas iglesias que dicen ir al templo. Pero eso también está mal. Es lo mismo. Claro. En mi Bueno, iglesia no. le Sí, dicen no. templo al... En mi Al iglesia edificio. le dicen... No, en mi iglesia le Al dicen salón. templo al salón principal. Las otras habitaciones son cursos, oficina, pero el templo es el salón oficial donde uno ¿Y va, donde cómo, está el y cómo le púlpito, llaman al edificio entero, la iglesia? la iglesia. Exacto. En mi iglesia se le llama la iglesia. Pero conozco otras iglesias que el edificio entero le llaman el templo. Ok. Que es diferente, pero también, Está igual de mal. claro, porque quizá, Peor. bueno, pero es que ¿cómo se le llama? Al Realmente, lugar. o sea, en Vamos al realidad, lugar. realidad.
En cuanto a semántica moderna, iglesia es un lugar. Lo que pasa es que Sí. es lamentable que nosotros hemos olvidado el significado original y real y teológico de la palabra. Pero yo Ujú. creo que con que, bueno, yo estoy consciente perfectamente del significado real de la palabra iglesia. Y tú y yo hemos hablado muchísimo de que, Ujú. ¿verdad? De todo lo que eso tiene que ver. Pero yo sigo diciendo que yo voy a la Voy iglesia a y la que en la iglesia, claro. iglesia y que todo es una iglesia, porque la iglesia realmente es el sustantivo que se usa para denominar un lugar donde se congrega un grupo religioso. Y que Entonces, cualquier otra alternativa sería muy larga. Vamos al salón de reunión de la iglesia. de la iglesia. Vamos a O vamos al edificio congregacional. en el cual hemos decidido reunirnos. Sí. Y sería raro decir el edificio. Aunque sería pile heavy también con nuestro proyecto hipotético, la iglesia. Vamos, De que vamos para vamos, el edificio, vamos al edificio. ¿A cuál edificio? al de la También, o sea, iglesia. Ahí funciona. Vamos al edificio de la iglesia. Todo esto es extraño. porque la iglesia realmente, lo que significa la palabra, es congregación o asamblea. Hablando de eso, el verbo no dejando de congregarnos sería no dejando de iglesiar o algo así, en griego. Es posible. Yo tengo una aplicación aquí. Déjame ver. Eh, pero en lo que lo busco, sí, o sea, iglesia realmente es la congregación, el Asamblea, asamblea, el grupo de congregación. personas que se reúne para hacer algo en específico. Ni siquiera tiene que ser algo religioso, o sea, A palabra, iglesia. En exacto. griego, tú dices. Sí, el significado original de la palabra, cualquier reunión de cualquier índole, pues es una iglesia. Bueno, mira el libro Eclesiastés. Viene de ahí. Sí, aunque yo no sé De, por qué. porque la palabra que se traduce como predicador realmente no es predicador ni maestro, como algunas otras traducciones ponen, sino que el que congrega. Entonces, Oh, por ok. ejemplo, ¿qué se refiere a eso? Moisés, cuando junta a todo el pueblo, eso, ese rol. Josué juntó a todo el pueblo. Esdras Ya. juntó a todo el pueblo para hablarle. Salomón, etcétera. Entonces ellos son el que, el que congrega. Ok, ok. Entonces el libro en griego se llama así, el congregador. Oh, mira qué Eclesiastés. heavy, mira qué heavy. La palabra griega para congregarnos no es de Ajá. iglesia, es Oh. de sinagoga. Mm. Parecería. Aquí dice episunagogen es la palabra. Y dice que el Strong Interesante. 1997 episunagogai, que es una reunión y viene de episunago, una colección o una reunión. ¿Qué O significa sea lo que mismo? sinagoga tampoco tiene, no tiene que ver con los judíos entonces. Oh, qué heavy. O sea, tiene que ver con lo mismo, básicamente. Exacto, es la misma Congregar. idea. Qué heavy. Mm, Oh, entonces cuando Pablo dice sinagogas de Satanás, es una asamblea de Satanás, una es una congregación. iglesia del diablo. Ujú. Interesante. En Apocalipsis. Qué heavy. Entonces, Estamos aprendiendo aquí con ustedes sí, también. ¿verdad? O sea, todo esto para decir que no, realmente la expresión correcta no sería decir vamos a la iglesia, sino reunirnos con la iglesia. Ujú. Porque la iglesia... Y cabe destacar que la iglesia no soy yo, ni Mario, o sea, no es algo de individuos, sino que es un colectivo. El Exacto. grupo es la iglesia. Y va muy relacionado con la idea de templo. Sabemos que el templo en el Antiguo Testamento, que fue el sustituto del tabernáculo, es donde moraba la presencia del Señor, literal. Obviamente, tú puedes decir, bueno, pero Dios no estaba en el templo. O sea, porque un templo no lo puede contener. Sí, no Salomón al lo mismo dice tiempo. y es bien paradójico, en verdad. Pero estaba ahí. Incluso se veía un fuego arriba y un humo y una cosa Ujú. que era interesante. Y solamente en el templo moraba la presencia del Señor. Y cuando se va a Israel al exilio, la presencia se va del templo. En el libro de Ezequiel se ve. Y cuando se vuelve a construir en el templo, por ejemplo en Esdras,
o el que hizo Herodes, nunca volvió a la presencia del Señor. Sin embargo, luego de la ascensión de Jesús, Él le dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Y qué sucede en Pentecostés, 10 días después? Ellos, el Espíritu Santo viene y el fuego se ve arriba de ellos, igual que como el fuego se veía arriba del templo. Ellos ven esa lengua de fuego arriba de ellos, significando que la presencia del Señor está dentro del creyente. O sea que por eso es que se dice que somos templo del Espíritu Santo, porque la presencia del Señor mora dentro de nosotros. Es interesante. Cada uno individual es el templo del Espíritu. Exacto. Pero no cada uno individual es la iglesia. Exacto. Pero lo que iba a decir es que, por lo menos a mí me pasó, no sé qué tan común sea esa experiencia para los demás, que por mucho tiempo yo pensaba que las lenguas de fuego tenían que ver con hablar en lengua. Y yo he visto imágenes de lenguas, o sea, el órgano bucal, la lengua, prendía en candela. Dibujitos. En verdad, hablándolo ahora fue como que me salió así natural, pero como que yo no lo había pensado mucho de esa forma. La palabra lengua lo que significa es ascuas o una llama pequeña. No tiene nada que ver con la lengua de hablar. Lo que pasa es que el pasaje habla de lengua y ahí no habla de lengua, entonces lo como que... Pero nada, entonces hemos como que nos hemos desviado bastante. Bueno, pero... No, pero también hay un sentido de que la iglesia, o sea, aunque somos templo del Espíritu individualmente, hay muchísimas veces que se usan metáforas o analogías de la iglesia como un cuerpo o como un edificio, en el cual cada uno es un bloque del templo, vamos a decir, un ladrillo o un órgano en un cuerpo. Entonces, lo dice Pablo, el ojo no puede decir, yo soy el ojo, no te necesito, y salirse del cuerpo y vivir por sí mismo. O sea que eso lo vamos ahora a traer de nuevo a la conversación de ir a la iglesia, o reunirnos con la iglesia. Pero entonces lo que me pasa es que con cambiar la expresión para que sea la expresión correcta, siento que cambiamos el significado de lo que se está diciendo. Porque yo no siento que cuando yo escucho a los predicadores diciendo que hay que ir a la iglesia, ellos se están refiriendo a congregarse con el pueblo de Dios en cualquier contexto, porque realmente no hemos definido ningún contexto en el cual debería ser. Para mí, lo que yo siempre entiendo es que ellos están pensando que el contexto que dice ese pasaje de Hebreos, que no dejen de congregarse, es específicamente el de los domingos en la mañana en el edificio, ahí, esa reunión de la iglesia es a lo que tú no puedes faltar. Mientras es el más importante. No es que es el más importante, no. No, yo digo así, es que ese es que lo importante no es la palabra correcta, man. Es que ese es el obligatorio. Ese es casi como que si tú no vas a ese, tú estás en pecado. Incluso tú estás rompiendo el mandamiento de no guardar el sábado, en cierto modo. Sí, bueno, esa es una anécdota que te tengo, que tú la sabes ya más o menos, pero después pasaron más cosas en el chat de YouTube. Pero, exacto, o sea, mira hasta qué niveles llegamos de decir, el domingo es nuestro nuevo sábado. Y por eso tienes que ir, y eso es un mandamiento de Dios, y el que no va el domingo a la iglesia en la mañana está casi en pecado, tú, oye, que le tiran muchísimo. Mientras que si es simplemente reunirte con cristianos, lo cual sería ya hacer una reunión de la iglesia, eso pudiera pasar en cualquier contexto, en cualquier lugar. Sí, pero yo diría que hay que tener un propósito como específico, porque yo vivo con mi esposa y mi esposa es cristiana y ya yo me estoy congregando con la iglesia. Claro. O sea, o con un grupo de la iglesia nos juntamos a ver una película. No es nada malo, es bueno. Incluso eso en cierto modo cuenta como comunión. Pero... Claro, totalmente. No quizá no cuenta como congregarnos, porque depende del propósito. Claro. Pudiese ser que veamos una película y entonces hablemos sobre el Señor y adoremos y etcétera, que quizás es el ideal, de que cuando cristianos se reúnen, adoren al Señor. Yo me imagino que... Aunque, obviamente, no siempre eso
debe de ser, porque hay un momento para todo. Claro, pero me refiero como Eh, que hasta la película que tú viste, tú puedes decir como que, wow, eso sí, me pone claro. a pensar en cómo, tú sabes, gente Sí. súper espiritual que No sé de quién hablas. siempre tienen como una enseñanza o algo así. Bueno, pues entonces vamos a ponerlo de esta forma. Los jóvenes que van al grupo de jóvenes se reúnen Ujú, una vez a la semana entre ujú. cristianos, adoran al Señor, tienen comunión, Ujú. estudian la palabra, oran juntos y en teoría también ¿cómo que se dice esto? Se apoyan mutuamente, etcétera. Eso es congregarse. Entonces los jóvenes pudieran dejar de ir al culto de los domingos y no solamente ir al culto de jóvenes. Eso es básicamente lo que yo te dije que yo estuve haciendo. O sea, el grupo pequeño de la iglesia, que yo soy el que lo dirige, es obviamente más pequeño que la congregación completa. Y Pero yo una soy el que lo congregación. dirige. Y Bueno, yo soy el que lo dirige. O sea que yo, ok. yo tenía que ir. Yo tenía que ir, obviamente. Porque si no, el grupo se iba a quedar. Yo no quería seguir por Zoom porque eso no funciona. Sí, eso es lío. Y no es lo mismo, ¿no? Entonces ya había que juntarnos Pero presencial. Y yo oye dije, esto. bueno, yo voy a ir a eso, aunque no vaya al culto los domingos en la mañana. Qué cristiano. Oye esto. Primero, es que si tú le dices eso a tu pastor o a mi pastor, o a un pastor en general, eso sería una locura. Sería mejor, yo estoy 100% seguro que sería preferible para un pastor que los jóvenes dejaran de ir al grupo de jóvenes y fueran el domingo, a que dejaran de ir el domingo y fueran al grupo de jóvenes. Y uno pudiera Sí, yo creo que argumentar, lo he oído algo parecido. entonces oye lo que yo estoy pensando, que fue lo que tú dijiste, como que esto es un grupo más pequeño de la congregación. Uno pudiera argumentar de que, tienes razón, que sea preferible ir el domingo porque es comunión con más miembros de la iglesia. Pero yo tengo dos objeciones para eso. La primera es que eso es mentira. Uno como sea, cuando va a la iglesia los domingos, se junta con la gente que mejor le caen. No es que tú no saludas a los otros, que quizá, no sé, pero, o sea, es obvio que cuando salen del culto, los jóvenes se reúnen a decir tal cosa, a hablar. Pero tú cantas con todo el mundo y escuchas el sermón con todos. Ok, gracias. Y lo otro que quiero decir es que la iglesia local, como se le dice, es un subset de la iglesia universal. Y yo no oigo Sí. a ningún pastor diciendo que sería ideal juntarse con la mayor cantidad de iglesias posible. Vamos a decir, empezar a hacer los domingos una iglesia, Bueno, voy a decir un una ejemplo, conferencia, una una cosa conferencia. así. Y que muchas iglesias se reúnan porque ahí hay más gente de la iglesia. Nadie dice eso, simplemente dicen que tú tienes que ir con tu iglesia. O sea que, Bueno, en incluso teoría, el subset no importa. cuando hay conferencia en el fin de semana, o sea, en fin de semana, y los pastores animan a la gente a que participen de la conferencia, pero el domingo, que la conferencia sigue, dicen que vaya a su iglesia y no a la conferencia o sea, ese día. Lo cual es, si la idea es congregarse con la mayor cantidad de personas de la iglesia, eso no tiene sentido. Ey. Yo creo que no tiene que ver con la cantidad de personas. O sea, te lo digo porque si la lógica que usaría alguien para decir que sería mejor que los jóvenes dejaran de ir al grupo de jóvenes en vez de dejar de ir al culto de los domingos, es por la comunión con más hermanos, pues entonces, si lo mejor es comunión con más hermanos, lo mejor sería entonces hacer algo así, eventos Claro. grandes, con mucha iglesia, que por lo regular las iglesias no hacen, sino que es algo especial. Eh, creo que ese no es un argumento. Puede ser, en parte, pero hay otro argumento que tiene peso que quizá no le gusta al protestante hablar de eso, pero la liturgia de un culto, de una reunión de jóvenes, no es la misma que la de un domingo, en el sentido de Ujú. que es más dinámico, no hay como un tiempo quizá, o sea, como que esa estructura que hay del el servicio o el culto. Y parte importante, principalmente, el sermón del domingo se le da gran importancia. No sé por qué.
O sea, Ok. pero el sermón del domingo es una de las cosas de la liturgia que no puede faltar. Y otras dos cosas que en en nuestro contexto solo sucede en los domingos, que no sucede en ninguna otra reunión, son las sacramentos o ordenanzas, que son bautismos y cena del Señor. Que si tú nunca vas los domingos y solo va al grupo de jóvenes en nuestras iglesias, tú nunca vas a participar de la cena del Señor, sino que tú solamente vas al grupo de jóvenes y no va Ok. a haber ningún bautismo ni va a participar en la cena del Señor junto a la congregación. Ok. O sea que en ese aspecto, eh, eso puede ser un argumento que se utiliza. Ok. Aunque en mi iglesia no se hace todos los domingos, se hace una vez al mes en la cena del Señor. Y bautismo es menos frecuente porque es cuando haya Claro. gente que se vaya a Demanda. bautizar. Sí. O sea, que los jóvenes pudieran dejar de ir al culto los domingos, excepto el domingo que hay Santa Cena. O, Obviamente, todo esto es para fuñir, señores. Eh, yo creo que es bueno ir los domingos a la iglesia. claro. Pero, o sea, la idea es como que ponernos a pensar que muchas veces no pensamos a profundidad las cosas que hacemos, o que decimos, o que creemos. Y en verdad sería bueno como que ponerse a reflexionar acerca de estas cosas. Porque uno hasta repite cosas, hay gente que en las redes sociales se pone a hablar de cosas y realmente como que mientras más uno piensa, es más difícil desinformar a los demás y causar Ujú. divisiones y ser de tropiezo y todo eso. Eh, Yo creo que lo principal de todo lo que hemos hablado es lo que no hemos hablado y es lo del el día de reposo, el sábado. espérate, yo te quería decir algo. Yo sé que tú dijiste de lo de la Santa Cena y los sacramentos. Yo conozco una iglesia que la Santa Cena solamente la hace los domingos en la noche. Ujú. Yo conozco varias. O Y sea, porque por si no lo saben, hay muchas iglesias, aquí en Estados Unidos creo que también, que tienen dos cultos el domingo, uno en la mañana y uno en la tarde o ok, noche. exacto. Muy bien. Y entonces en ese culto de la tarde-noche celebran la cena del Señor porque obviamente es una cena, no una comida. Entonces, Y no es, también conozco iglesias que lo hacen así en otro momento, por ejemplo los miércoles, pero es un culto especial y como que se le dice a la gente, señores, este es el domingo del mes que vamos a hacer la cena, vamos a venir todo el mundo y se llena. Que bueno, sí, o sea, el punto al que voy es que en esta iglesia que quiero mencionar, que no voy a decir su nombre obviamente, hay como algo no dicho, como una microagresión, por falta de mejor término, de que si tú no vas al culto del domingo en la noche, tú no participas de la Santa Cena. Y como que la percepción es que tú, por ser irresponsable con el Señor y no ir el domingo en la noche, entonces tú estás perdiendo de la bendición de la comunión de la cena. sí, hay veces que, bueno, hay veces no. El culto de la noche tiene menos asistencia que el culto de la mañana. Claro. En, Y con en toda la razón. iglesia que yo conozco. Claro. Entonces, Hay que dormir algún día. una vez, una vez hablé sobre moverla, precisamente por eso yo dije, pero si viene más gente en la mañana, ¿por qué no hacemos la cena del Señor en la mañana? Y una persona me dijo como que, bueno, pero aparte de que es una cena y es en la noche, que, ok. eh, El santo almuerzo, vamos a decir. eh, ok, pero que ya que viene menos gente los domingos en la noche, ponerla en la noche anima a la gente a que también venga en la noche. En mi experiencia, No funciona. eso no funciona porque la misma gente que va todos los domingos en la noche son los que van los días Claro. que hay cena del Señor también. Quizá Pan, par cuando de se gente más. predica, cuando se predica de la cena del Señor y la gente comienzan a Hay un hacer como pico de una serie de asistencia. predicaciones, en esos meses o días, semanas, hay como un pico más elevado cuando hay cena del Señor, pero generalmente vuelve y cae y se vuelve igual que antes. Lo cual es, o sea, te lo digo porque hay una cultura fuerte de que tú tienes que ir a la iglesia el domingo y si no, tú estás mal.
porque tú eres menos espiritual o tú estás siendo negligente con el Señor. Y eso está mal. Y usar la cena, o sea, se supone que la cena debería ser el momento en el cual tú convocas a la iglesia, porque es la cena de comunión de la iglesia. Y Ujú. en mi mente, quizá yo, no sé, tengo una perspectiva errónea, pero yo pienso que uno debería hacérselo más fácil a la gente a que vaya, A la no más mayoría. difícil. O sea, cuando uno Ujú. quiere hacer una juntadera, un coro con los amigos de uno, una salidera, un cumpleaños, uno busca la forma de que eso cuadre con todo el mundo. Obviamente, si alguien es irresponsable o una gente falta, bueno, ni modo. Pero uno busca en amor y en ese sentido de compañerismo que se haga en una hora y en un momento y en un lugar incluso que sea céntrico, que la gente pueda ir, aunque sea a pasar a saludar. Pero la cena del Señor, que se supone el momento en el cual deberíamos todos juntos estar ahí en coinonía y conmemorando al Señor, nos lo ponemos difíciles. Y lo peor es que eso trae como atrás de una cultura de como que recriminación y eso está mal, ven. En mi opinión, eso está mal. Yo lo que sé es que por pandemia, el culto en la noche en mi iglesia no ha vuelto todavía. Por los toques de queda, etcétera. Y en fin, no ha vuelto todavía. Y la cena del Señor se está haciendo los domingos en la mañana. Y nunca yo había visto la iglesia tan llena En una cena. en una cena del Señor. Eh, y para mí eso como que quizá hay gente que tenían quién sabe cuánto tiempo sin participar porque simplemente nunca iba en la noche y ahora sí está participando y eso para mí es una victoria, pero Claro. Pero mira qué mal sería que esta iglesia de la que yo estoy hablando, ya que soltaron el toque de queda, volvieron a abrir el culto. No que está mal que lo hayan vuelto a abrir el culto de no, la claro, noche, pero volvieron a mover la cena otra vez a la a la tarde, noche. noche. Ujú. Y, o sea, realmente creo que es un fallo, porque, de nuevo, supone que yo creo que uno debería querer que la mayor cantidad de personas participe. Entonces, nada. ¿Qué es lo que tú querías decir del sábado? Yo quería hablar del sábado, pero también, o sea, porque el domingo. Pero como lo de la cena del Señor, yo pudiese seguir y quizás podemos hacer otro episodio de eso, porque en, bueno, como que las iglesias no eran tan grandes como las de nosotros en la iglesia primitiva. Y en Hechos, como que hay esa noción de que no se hacía cuando estaban los 3,000 que se convirtieron en el discurso de Pedro, sino que dice al final de Hechos 2 que de casa en casa constantemente estaba el partimiento del pan, Ujú. implicando que ni siquiera era quizás semanal, que podía quizás hasta ser más frecuente, o no sé, pero como que no era, como que, no, si estamos en un grupo pequeño no podemos hacer la cena del Señor. Yo he oído eso incluso ser Sí, predicado, y no, o sea, no he entendido bien el por qué, pero se ha dicho como que tú no puedes acoger un grupo de hermanos y en tu casa hacer la Santa celebrar la Cena. cena del Señor. Tú no tienes permiso para eso. No me queda claro, o sea, tengo que preguntar sobre eso, pero en hechos eso es lo que se hacía. Bueno, primero, Creo que tiene que ver con el tener una persona ordenada, con ajá, la exacto, un palabrita de Andrés pastor, sí. ¿Qué era lo primero que iba a decir? Cónchale. del domingo. No, porque quizás podemos seguir con esto de la cena y el próximo episodio, pero entonces quizá dañaríamos lo que empezamos a hablar. Claro, Quizás sería mejor hablar de la cena el próximo sí, episodio sí. y El terminar próximo este. domingo. Ajá, el próximo domingo en la iglesia. Pero para terminar con eso, que yo hice una santa cena con un grupo. Y Te vamos a van a- dejarlo ahí te y van- el próximo episodio lo compartimos. Y fue muy heavy, en verdad. Y fue raro. Pero nada. Entonces, El domingo. el domingo, ¿Qué pasó el domingo? mira, Jesús resucitó. ok. Y por eso nos congregamos los domingos. Para mí eso como que no tiene mucho sentido hablarlo porque Todo el mundo lo sabe. se supone que todo el mundo debería saber que esa es la razón. Y no es porque
el domingo es el nuevo sábado de los cristianos. Eso no es nada, no tiene nada que ver. Pero eso es lo que la mayoría de gente cree. Sí, que el domingo es el día del Señor, como el sábado era el Exacto. día del Señor. Sin embargo, si yo pudiese hablar un chin del contexto histórico-cultural, no sé, que te iba a hablar de algo. No, dale para allá. Bueno, en la antigua Roma no había días libres como ahora, que tenemos de que fin de semana. Sí, eso es algo cristiano que se Y, inventó. y piénsenlo, o sea, en una cultura, por ejemplo, agrónoma, como era Israel, que ello era agricultura y ganadería, eso tú tienes que estar trabajando todo el tiempo. Que tú no puedes decidir que, el sábado y domingo me voy a quedar tranquilo aquí, viendo televisión, y voy a ver el lunes qué pasó. Puede que de repente, un momento que tú no estabas prestando atención, vino alguna plaga o cayó alguna enfermedad o alguna planta. O sea, tú tienes que estar trabajando constantemente. Y en Roma se trabajaba constantemente, en todo el oficio. Habían sí unos días especiales de festividades de algunos dioses o qué sé yo, seguro, pero y sobre todo si tú eras un esclavo, tú trabajabas obviamente todos los días. O sea que los judíos eran algo muy, o sea, chocaban Incluso completamente. eran mal vistos como unos vagos. Claro, porque ¿cómo tú puedes decir que hay un día que tú no vas a trabajar? Cada 7 días tú no vas a trabajar. Pero un holgazán, obviamente, sabemos que el Señor dispuso ese día, no solamente de que, no trabajan y ya, sin ningún propósito. La misma idea es lo que yo estaba hablando. Alguien que tiene que estar pendiente de su trabajo todos los días y si no lo hace puede que pierda el fruto de su trabajo literalmente. Tener un día de reposo sin hacer trabajo alguno, tú vas a descansar físicamente. Pero un inconveniente Pero muy eso grande. es un ejercicio de confianza en el Señor muy grande. Bueno, Y es el punto, mira esto. que ustedes no dependen de sí mismos, sino que ustedes dependen de mí. Hay mucho negocio hoy en día. Por poner un ejemplo, y no porque el supermercado Bravo nada, pero me llegó a la mente. Mira que un supermercado tiene que abrir todos los días, porque es que todos los días Claro. se consume, se compra y se necesita alimento. Pero el Bravo no abre los domingos. Eso es un inconveniente grande, considerando Pa- que los para ellos y domingos... para el cliente. Exacto. Pero sobre todo para ello, en cuanto a la economía, ¿sabes cuánta gente va al supermercado los domingos? ¿Cuántas veces después de la Muchísimo. iglesia uno dice, mira, falta algo, o vamos a juntarnos con la familia, hay que comprar tal cosa, y todos Ujú. esos cuartos se van para otro supermercado? De nuevo, nada de propaganda al Bravo, eso no es que está bien o mal, simplemente es un ejemplo. Sí. Pero hay miles de negocios que, o sea, si cerraran un día, eso sería una pérdida grande de dinero. Y imagínate, en el caso del que tú estás diciendo, exacto, de una gente que su supervivencia depende de sus plantas y de su ganado y todo eso. Es un lío. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos no trabajaban el sábado. Porque por su religión, que es la basada en la Biblia, obviamente, ellos no trabajaban los sábados. Eso, cuando Jesús resucita, eso no cambia. Los judíos siguen siendo judíos y siguen guardando el sábado. Y el sábado siguen yendo a sinagoga. Ahora, ¿qué pasa con el domingo, Día del Señor? La gente trabajaba como quiera. Sin embargo, después de los trabajos, la gente comenzó a reunirse porque era el día en el que Jesús había resucitado, simplemente. O sea que quizá ahí funciona, ahí solo había culto en la noche. Sí, Y incluso Pablo habla en 1 Corintios, se puede ver eso, como que algunos llegaban antes, quizá estaban en un estatus social más alto, podían trabajar menos, o quién sabe, tenían turnos diferentes. Y decía que comenzaban a hartarse la comida en lo que llegaban los otros, y cuando ya los otros llegaban, ya no había comida, y como que la cena del Señor se estaba tergiversando en ese sentido. exacto. Pero el punto es, ellos no era como que el domingo era un día de reposo. El domingo ellos trabajaban normal y se juntaban en la noche. Sería más equivalente A un a los culto de cultos de los miércoles. miércoles, exacto, que la gente va después de trabajar y se reúne ahí y después se va para su casa. Y también algo interesante.
los cultos de los miércoles, por lo menos en mi experiencia, son cultos de mucha más coinonía y comunión que los cultos de los domingos. Porque la gente está chill, no hay esa, tú sabes, Porque no es domingo. esa formalidad, sí, como que, y sin criticar eso, porque ni modo. Pero esa formalidad, que es buena, en cierto modo, esa reverencia y todo eso, Ujú. porque el Señor y todo eso que está en nuestra mente cuando estamos el domingo en la iglesia, que hasta la ropa que uno se pone es como que la mejor ropa. Pero los miércoles la gente va, bueno, Del trabajo, yo voy en, generalmente. sí, yo mira que trabajo en el colegio, tengo la tarde libre, yo voy en t-shirt. Eso es algo impensable un domingo. Ir en t-shirt sería lo mismo que ir en cuero. Sobre Entonces, todo si te toca hacer algo enfrente exacto, yo he predicado en t-shirt y los he miércoles. leído los miércoles, pero sí, bueno, hubo una vez que, ya le siento como que suena mal, pero es relajando. Pero pasó. Hubo un domingo que yo fui a la iglesia con unos crocs, porque me habían hecho algo en una uña y el pastor me preguntó, de que, ¿te pasa algo en el pie? Que si yo, ¿cuánto? De nuevo, todo bien, eso es normal. Y yo como que sí, que tengo una uña mala, que si yo, ¿cuánto? Ah, está bien, está bien. Pero mira, la preocupación de que tú no tienes unos Sí, le zapatos llamó, bien, llamó la ¿sabes? atención. Sí. Pero los miércoles la gente va, se queda un chin más, hablan, llegan temprano, los que llegan temprano, porque salen temprano del trabajo, lo que sea, y hay un ambiente como que mucho más afable y, qué sé yo, quizá el que no puede ir el domingo a la iglesia, si va el miércoles, se lleva algo mucho mejor que no Yo estar. conozco algunas personas que eran así, que trabajan por su cuestión de trabajo, no iban los domingos, iban los miércoles y ese era su culto, o sea, ese era su, no tenían de otra, porque aunque vea la transmisión Sí, y eso no es es, algo que yo le no es domingo. doy a favor a nuestros pastores. Critican mucho a esa gente que se queda nada más viendo transmisión y no van a la iglesia. Ahí no hay comunión, ahí no hay nada. No. Tú puedes Es, mejor. es lo mismo que estaba haciendo esto, oyendo un podcast. Exacto. Mejor pon el podcast y oye a dos tigres hablando. Es lo mismo. Lo que tú necesitas es tener comunión con la iglesia, con tus hermanos en Cristo. Eso sí creo que no necesariamente, quizá no semanal, o debería ser más, en verdad. Exacto, se juntaban diario en hechos. Obviamente, eh, hay situaciones de transporte, trabajo, o Sí, sea, cultura también, era un tiempo diferente en el mundo. ujú, Pero como sea, eh, uno debería buscar la forma. Mira que ahora, con la vida tan ajetreada que uno lleva, en el caso de tu grupo de jóvenes y del estudio bíblico que tengo en mi casa, lo hacemos quincenal. Aunque el grupo de jóvenes de ustedes está como cambiando eso, pero el punto es, sí, a veces, hay más o veces menos. que es difícil mantener una reunión toda la semana por X o Y razón. Pero uno lo pone quincenal y ya, mira, la gente no falta. Y Ujú. lo tiene pendiente, lo tiene presente y así da tiempo de hacer otras actividades, incluso juntarse también en otro momento, quizá ir a la iglesia, en hacer otra cosa, o si son amigos, juntarte con los amigos a chelchar nada más, no en un contexto de estudio. O sea que hay muchísimas formas en las cuales uno puede tener comunión con el pueblo del Congregarse. Señor y congregarse, que no necesariamente significa ir a la iglesia el domingo en la mañana. Otro factor sería entonces, ¿quién es el líder de ese grupo, de esa congregación con la que tú te estás juntando? Porque si no es el pastor, un pastor ordenado, entonces como que, no sé si su mensaje es menos, no sé, no sé cómo decirlo, pero que es lo que yo decía, como que el sermón del domingo es Sí, generalmente, y si es de la iglesia que tiene domingo en la mañana y en la tarde, 99% en la mañana es un pastor que va a predicar, ya y en la sea tu noche un pastor hermano. o un pastor invitado. En la noche puede ser otro pastor, pero puede ser también, en nuestro contexto, un hermano de la iglesia que sepa, obviamente, Biblia y lo que está hablando, porque no es que van a poner a la gente cualquiera a hablar ahí, pero
el domingo en la mañana Tiene que es un ser pastor. pastor. Entonces, por eso yo hacía como ese énfasis en el sermón del domingo en la mañana, que quizá esas otras reuniones no tengan un pastor que sea el que esté dirigiendo. Entonces yo no sé si también eso tiene que ver con Es la raro, en mentalidad. verdad. Es muy raro. Y pensando en eso otra vez de la Santa Cena, en mi iglesia, por ejemplo, hay veces que no es el pastor que preside la Santa Cena, sino Mm, que un hermano de rango, por decir algo, no sé, un diácono. un diácono. Eh, pero bueno, realmente no es un diácono. Tiene que ser un diácono con rango. Es un diácono que predica. Porque hay diáconos que no Ok, predican. Si es un diácono y predica, sí puede, sí lo ha hecho. Y no es que no pueda o no interesante. o pueda, yo no sé si pueden o no pueden, pero de haberlo hecho, nada más han habido como 3 personas en mi iglesia que han presidido la cena, Eso aparte del varía pastor. mucho de iglesia en iglesia. En mi iglesia es uno de los dos pastores, siempre. Y me imagino, si hubo un día que no estaban, me imagino que alguna otra persona lo hizo, pero eh, Sí. creo que... Y hay iglesias que no solo dicen que eso es lo ideal, sino que es como que es así. Y también con la predicación, que tiene que ser una Sí, el pastor. persona... Ujú. Ok, vamos a terminar esto ya con este temita, que ya tenemos casi demasiado tiempo. Eh, el día del Señor es el sábado, en cuanto En- a el día de reposo. exacto, el día de reposo. Pero ese es el día del Señor. O sea, ese es el día de Jehová, que Él estableció para que los judíos Ujú, lo honraran. ujú. Eso no ha cambiado. Y, de hecho, Pablo no me acuerdo en dónde, Pablo dice, en Hechos, cerca del capítulo 20 por ahí, Pablo vuelve a Jerusalén y se reúne con los hermanos y ahí le vuelven a mencionar lo que pasó en Hechos 15 del concilio de Jerusalén y de que ellos le dijeron a los hermanos gentiles que nada más dejaran de comer comida a los ídolos, inmoralidad Right. sexual, etc. Ujú. El problema era, Pablo volvió a Jerusalén para celebrar, para ir al templo. Era la Pascua, yo creo. Y, Oh, él había hecho un voto, él tenía que ajá, ir a hacer exacto, una eso mismo. ofrenda. Y no sé cuál fue, si fue Santiago o quién, le dijo Santiago. que había un problema de que los hermanos judíos estaban criticando a Pablo porque ellos decían que él había dejado el judaísmo Ujú. y estaba desacatado en cuanto a la ley de Moisés, que comía carne, que no guardaba el sábado, etcétera. Y Santiago le dice que él tiene que ir al templo. Una de las razones es para demostrarle a ellos que él sigue guardando la tradición judía. Y entonces eso te deja ver que en realidad Pablo parece que, yo diría que Pablo no guardaba al 100% de las tradiciones judías, por lo que uno puede leer en Romanos Sí. y en Corintios, pero él seguía guardándolas de cierta forma, o por lo menos cuando la gente lo veía, cuando los judíos estaban ahí, él Cuando las estaba con los guardaba. judíos. Bueno, incluso él iba a sinagoga los sábados. Y ahí es que él Exacto, hablaba, ahí es que él predicaba a los judíos. Era los exactamente. sábados. Entonces, eh, o sea, esa parte del Día del Señor, el sábado, todo eso, seguía estando vigente para los cristianos judíos. Y el hecho de que Pablo lo guardara a medias o no, no significa que los judíos cristianos no lo hicieran, porque mira que todos los otros lo hacían al pie de la letra, aparentemente. El mismo Pedro tenía el problema ese con la visión de Cornelio, de que él no comía nada que no fuera kosher. Kosher. Entonces, eso no ha dejado de ser. Hay otra razón por la cual nosotros no congregamos el domingo, y es lo que tú dijiste de que Jesús resucitó el domingo, y es el día que nosotros usamos para conmemorar al Señor. También estaba la razón de que ellos no querían que se les confundiera con los judíos, y entonces no Claro. se querían juntar ni hacer nada similar a los judíos el mismo día que los judíos. Eh, pero a lo que voy es que realmente ver el domingo como el día del Señor no es el movimiento teológico más sabio, diría yo. Si fuéramos a hacer lo más teológico posible, realmente todos los días ya son nuestro día del Señor. Porque Jesús Ujú. es nuestro, vamos a Reposo. decir, nuestro reposo, nuestro sabbat.
Él, Ujú. de hecho, dijo que su yugo es ligero y su carga es poco pesada, que vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Él es el día de reposo cósmico y Ujú. mundial y universal. Y si es así realmente, entonces nuestra idea de qué Él se hace en el día del Señor, si quisiéramos ver el domingo como el día del Señor, no creo que sea la mejor forma de verlo, como que ir a la iglesia es lo que Dios quiere que uno haga en sus días. Porque Jesús le dice a los fariseos que es lo que significa el día del Señor. Entonces, no sé si tú quieres decirte algo por ahí, porque hemos hablado de esto. Eh, pero, o sea, como que Jesús enseñaba que el sábado era algo más de hacer, no de no hacer. Sí. Eh, bueno, varios ejemplos. Los fariseos critican a Jesús por sanar en sábado. Y él dice como que, ¿cómo en el día en el cual estamos celebrando el descanso en el Señor? Y no solo eso, sino de que de Él dependemos, ¿cómo va a ser que tú vas a dejar que alguien esté enfermo en el sábado? Si tu animal se cae en un hoyo, tú lo sacas aunque sea sábado. Sin embargo, yo no puedo sanar a una persona. Pero eso me recuerda mucho a un pasaje de Isaías, en el cual el Señor le está criticando que ellos guardan el sábado. Ellos hacen ayuno, ellos hacen de todo. Sin embargo, el Señor dice que no le agrada lo que ellos hacen. Y bueno, está hablando del ayuno, pero lo voy a leer como quiera. Y después sale algo del sábado. Pero básicamente, ellos estaban ayunando rigurosamente varias veces a la semana. Y el Señor le está diciendo: su ayuno no me interesa. Porque ustedes simplemente están ayunando, dejando de comer. Pero dice él: ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre. ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silencio y ceniza? ¿Llamarán a eso ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás al Señor y Él te responderá. O sea, Él le está diciendo: yo no le estoy haciendo caso porque su ayuno es No inútil. sirve. Pero si ustedes hicieran lo que realmente es importante, ayudar a los pobres, liberar a las personas que están bajo un yugo, eh, darle ropa al que no tiene, comida al que tiene hambre, o sea, yo le respondería, yo sería su retaguardia, o sea, yo daría su luz. O sea, esto es lo que ustedes deberían estar haciendo. Y yo creo que va muy relacionado con eso. Más adelante, continuando hablando de como las bendiciones que le vendrían por hacer ese ayuno, no está hablando de ayuno realmente, él está hablando de cosas que ellos sí deberían estar haciendo. Y le dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia, el día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. O sea, que básicamente él está diciendo: el punto del sábado es no hacer lo que a ti te dé la gana, sino deleitarte en mí. Y deleitarse en el Señor hace que uno, como hablábamos la vez pasada, no enfocarme en mí mismo ni darme mi placer a mí, sino en ver a quienes están en necesidad, a quienes yo puedo ayudar. Y ese es el ayuno y el día del Señor que Él espera que nosotros guardemos. Si el domingo lo que hacemos es, bueno, aquellos que tienen familia, pelear con la familia para llegar temprano a la iglesia. Todo el que se ha criado en un hogar Sí. cristiano
Ha pasado. o que es padre de familia de un hogar cristiano, sabe que ya uno llega el domingo a la iglesia, pero es peleando. Entonces, como que desde el principio ya es un ejemplo, Marco Vidal pero tiene una canción dura que dice eso. como que sí, guardamos el día del Señor. Incluso alguna gente no trabaja y lo guarda así, casi como el sábado, pero realmente ese es el día del Señor que Él quiere que tú guardes. Realmente ese es el ayuno o que Él espera. Creo que eso es un reto para todos nosotros. Uh-huh. En vez de, o ni siquiera en vez de, pero sería súper bueno complementarlo. Ve a tu iglesia el domingo, porque ese es lo que la cultura nuestra ha establecido. Y es en realidad. conveniente. Y es Conveniente porque el exacto. domingo no se trabaja y no hay tránsito. A O mí el sea, domingo es el día que más me gusta ir a la iglesia porque claro. llego de una vez. Los miércoles yo duro más de una hora para llegar. Ujú. O sea, el domingo eso es de una Claro. vez. Y realmente es una bendición de Dios que tenemos, que vivimos en un siglo y en una cultura en la cual hay un día establecido en el cual tenemos la libertad de no hacer nada y dedicarlo a lo que queramos, Ujú. pero o sea, la razón de que eso existe es la religión, realmente. El cristianismo. El cristianismo. Entonces, eso deberíamos usarlo. Y como digo, no es en vez de ir a la iglesia. Ve a O tu sea, es un iglesia, privilegio. usa el día, Entiendo. comparte con tus Ujú. hermanos, exacto, que ese es el punto. Ve a tu iglesia, a juntarte con tu iglesia y a tener comunión y aprovecha cualquier otra oportunidad, sea grupo de jóvenes, estudio bíblico, miércoles, lo que sea que tú puedas aprovechar para reunirte con tu iglesia, pero qué heavy sería que también el domingo o cualquier otro día uno hiciera alguna obra de caridad, uno aconsejara a alguien, uno se preocupara por... no sé, mira, hay gente que, por ejemplo, los domingos le dan bola a los hermanos que no tienen carro. Y eso es una obra grande. Y ayuda mucho a la gente. Ujú. Porque darse ese viajecito a pie de una hora o lo que sea, es un trote. Y no solamente la gente de la iglesia, puede ser alguien en la calle. Entonces, eso, en realidad, basado en lo que tú acabas de leer, es más importante que asistir a la reunión del domingo, sí o no. Yo creo que lo más importante sería priorizar congregarte con la iglesia. En cualquier contexto que sea, gracias a Dios que tenemos el domingo para hacerlo. Y al mismo nivel, o quizás mayor, servir al Señor amando al prójimo de la iglesia y de fuera. Y eso yo creo que es más importante que ir a la iglesia los domingos. Claro. Pero vaya a la iglesia también. Claro. Sí, Bueno. sobre todo el hecho de que si no, quizá no hay otra oportunidad para hacerlo. Ujú. No, hay que aprovecharlo. Fue un poco más largo de lo que planeábamos. Sí. Quizá la próxima semana hablemos más de la Cena del Señor y esa operación clandestina que hizo Mario. Ey, eso fue bacano, eso fue bacano. Pero nada, esto es todo. Vaya a su iglesia mañana. Váyanse. ¿Qué? Oh, sí, hoy es sábado, en la mente de nuestros oyentes. O sea, vaya a su iglesia. No digan que Abraham y Mario le dijeron que no vayan a la iglesia. Vayan a la iglesia. Pero reconociendo que hay algo más grande. Algo más grande que la iglesia. Está aquí. Que es Jesús. Ok, el cierre. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo. La semana que viene, ya oficialmente sí, la semana que viene vamos a hablar de la Cena del Señor. Y qué es, o bueno, de cómo uno de nosotros en general la profanó en su casa. Y no se lo pierdan. Entonces, si disfrutan de nuestro podcast, pueden ayudarnos suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, siguiendo el podcast en Spotify o en cualquiera de sus apps como Apple Podcast o Google Podcast. Pueden seguirnos en las redes sociales y compartir su opinión del episodio
decirnos si tienen alguna opinión o si tienen algún tema que quisieran que tratáramos en episodios futuros. Y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido este podcast en parte de su rutina semanal. Y si creen que fue útil para ustedes, o quizás pueda ser útil para otra persona, como su pastor, mándenselo. Pero no al mío ni al de Abraham. A lo de nosotros no, a lo de ustedes. Y nada, hasta la próxima.